Saludos queridos estudiantes, en el día de hoy estamos aquí para trabajar con nuestra asignatura de Educación Artística para los estudiantes de cuarto grado del nivel primario. Nuestro tema para el día de hoy es el realismo y la ficción en diferentes manifestaciones artísticas. El propósito de esta clase es que ustedes conozcan el concepto de realismo y ficción, además que puedan identificar las principales características de cada uno de estos tipos de movimiento. El realismo y la ficción en las diferentes manifestaciones artísticas. Aquí tienen una imagen. En esta imagen, si se acercan un poquito, pueden observar que hay un barco de vela, pero que si miran hacia lo lejos se ven que vienen diferentes barcos y las nubes que llegan hasta el mar. Entonces, cuando vemos esa imagen nos decimos, ¿es realidad o es algo imaginario lo que estoy observando? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con esto para ver cómo diferenciar una imagen real de una imagen imaginaria. Al finalizar esta clase, ustedes van a poder responder las siguientes interrogantes. ¿Cómo? ¿Qué es el realismo? Que ya tienen una idea por lo que hemos ido hablando sobre las imágenes de lo que es el realismo. ¿Qué es la ficción? ¿Qué es una manifestación artística? ¿Qué es un cuento? Porque ustedes ya conocen lo que es un cuento, entonces vamos a aplicarlo al ámbito artístico, ese concepto, que es una poesía aplicado en el ámbito del arte. ¿Cómo se puede dramatizar un cuento o una poesía? Y además tienen que saber responder cómo se interpretan los personajes en un cuento o en una poesía. A lo largo de esta clase van a ir viendo cada uno de esos términos que lo vamos a ir definiendo. Esta imagen sobre el realismo. Ustedes ven ahí unas señoras con sombreros, con una niña en el campo. ¿Eso será una imagen real o imaginaria? Al verla con esos vestidos y ese tipo de ropa y ese paisaje, pues nos damos cuenta que sí, que eso puede ser real, entonces es una imagen realista. Vamos a definir entonces lo que es el realismo. El realismo, como su nombre lo indica, fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad, basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Esta contemporaneidad facilitó a los artistas un amplio campo de representación entre los años 1840 y 1880, o sea, que el realismo surgió hace muchos años. Si le meten mano a la calculadora, ustedes van a poder darse cuenta que si suman de 1840 hasta el 2020, hace muchos años que este movimiento artístico surgió. La aparición y desarrollo del realismo fue fruto de la agitada situación política francesa, desde la proclamación de la República en el 1848 hasta el advenimiento de la Comuna de París. O sea, que el realismo ese movimiento artístico surgió en Francia, fruto de la situación política que se vivía en esa época. Es a lo largo de esos años cuando surgen los movimientos obreros y proletarios que inspiran nuevos sentimientos sociales y nuevas ideas políticas. Este realismo comenzará como movimiento reivindicativo, la representación del pueblo sin idealismo. El desarrollo del realismo estuvo también vinculado a los avances de la tecnología de la segunda revolución industrial, como fue el ferrocarril, el teléfono y el telégrafo. Ustedes ven por qué se dice que el realismo quiere pintar la realidad sin que se obvien ningunos aspectos, y entonces representa a esas personas que no tienen quien
quien hable por ellos. Y entonces aparecen las pinturas crudas, así, de las cosas tal como están sucediendo. El realismo tiene sus características, como todos los movimientos artísticos. El arte realista propone una mirada centrada en el ser humano y en una existencia cotidiana, dándole la espalda a los temas mitológicos, religiosos, fantásticos y honoríficos, prefiriendo en cambio la denuncia social y política. Ustedes ven la definición de realismo. Ellos lo que quieren es hacer, pintar en su arte todo lo que le afecta al pueblo y que se pueda ver a través de la pintura. Esto condujo a técnicas pictóricas que aspiraban a la objetividad, la reproducción casi fotográfica de lo observado, o las largas y minuciosas descripciones literarias que procuraban agotar lo observable a través de palabras. En el realismo se pintaban las cosas tal cual estaban sucediendo. Los personajes y las escenas predilectas del realismo fueron siempre las más mundanas, protagonizadas generalmente por el pueblo llano, cuando no por las clases desposeídas, que eran representadas en su mayor fidelidad, asumiendo el arte como un vehículo para captar la vida real de los de abajo, el campesinado, los nacientes, la clase obrera, etc. ¿Vieron por qué al inicio presentábamos una foto de una mujer en el campo, con un paisaje en el campo? Porque eso es lo que busca el realismo, presentar ese tipo de clase media o clase baja desposeída de ese tipo de personas. Mucho de lo que el realismo fue en pintura sirvió para el surgimiento del impresionismo y sus principios fueron llevados aún más allá del naturalismo venidero en sus numerosas acciones y vertientes. Entonces ya tenemos ahí ciertas características del arte realista. No se basan en la existencia de lo cotidiano. Ellos tratan de no tocar temas ni religiosos, ni mitológicos, ni fantásticos, sino las denuncias sociales y políticas. Que siempre los personajes fueran protagonizados por las clases desposeídas o ya sea por el campesinado o la clase obrera. Y que este movimiento sirvió para que llegara otro movimiento como lo fue el impresionismo. ¿Estamos claros en eso? Continuamos. La ficción. Al observar esa imagen ahí, ¿se observan? ¿Qué pueden observar? Vemos imágenes como que son de película, donde se alcanza a ver la tierra, pero como con un hueco, y diferentes naves volando. Esas son imágenes de ficción, porque la ficción no tiene que ver nada con la realidad, son cosas que vemos, pero que en el mundo real no suceden. Definimos lo que es ficción. La ficción se denomina la simulación de la realidad que realizan las obras literarias, cinematográficas, historiéticas, de animación u de otro tipo, cuando presentan un mundo imaginario al receptor. O sea, que en la ficción, en todas estas películas, los muñequitos que ven ustedes, todo eso es ficción. Vemos, por ejemplo, cuando ustedes están viendo Paw Patrol, Patrulla de Cachorros, esos perros supuestamente hablan, pero en la realidad sabemos que eso no sucede. Un perro conduciendo un vehículo, eso no sucede. Entonces esas son ficciones. La noción de la ficción identifica el acto y consecuencia de fingir, es decir, de permitir la existencia de algo que en realidad no aparece en el plano real. En este sentido se puede decir que una ficción es una cosa que ha sido fingida o bien que se trata de un invento. Ustedes ven cuando ustedes están inventándose un cuento. Profe, yo estaba para la luna y allá yo vi las estrellas, se lo están inventando. ¿Ustedes se recuerdan?
Entonces, eso se llama ficción, cuando inventamos algo que en el mundo real no puede suceder. Ah, la vaca volando. Las vacas vuelan, no, pero en el mundo de ficción sí se puede hacer eso. Continuamos. Miren esa imagen. Esas personas volando, llegando al cielo con paraguas y unos arrastran otros. Entonces, eso es ficción. Una ficción es, por otra parte, toda obra literaria o trabajo cinematográfico que narra hechos imaginarios, descritos como ficticios. El cuento. Continuamos, ya definimos lo que es la realidad y la ficción, el movimiento realista y lo que es ficción. Pero para continuar con nuestro tema, tenemos que definir lo que es el cuento y lo que es la poesía. Ustedes saben lo que es un cuento, una historia narrada. Entonces, un cuento siempre lleva un título hermoso, mayormente trabajan algunos valores, una imagen alusiva al cuento que se va a escribir o a narrar. Entonces vamos a definir lo que es el cuento. Es un relato o narración breve de carácter ficticio o real. Ya ustedes ven, el cuento puede ser real o ficticio, o como diríamos, imaginario, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. Un cuento se puede narrar. Pueden haber unos personajes que interpreten cada uno de esos que están plasmados en el cuento. Entonces, en el cuento se identifican tres partes: comienzo, nudo y desenlace. ¿Qué pasa en el comienzo? El comienzo es el inicio de la historia, donde presentan los personajes y la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadena la trama. Ya que tenemos una trama, entonces viene lo que es el nudo, que es la parte central del relato, donde se plantea el conflicto entre la trama y los personajes que llevan a cabo acciones inesperadas. Después que tenemos el nudo, entonces viene lo que es el desenlace, lo que ustedes le llaman el final. Supone el cierre del relato, en ocasiones restableciendo el equilibrio inicial y concluyendo con una buena nueva situación. En las fábulas, las historias terminan con una moraleja. En el cuento, muchas veces decimos colorín colorado, este cuento terminado, o ponemos fin, o simplemente el cuento terminó. Entonces, un cuento puede ser, recapitulando, un cuento puede ser un relato narrado, breve, de carácter ficticio o real, y tiene tres partes que lo componen, que es el comienzo, el nudo y el desenlace. Ahora, si vamos a narrar un cuento, buscamos los personajes que intervienen en el cuento y a cada uno de ustedes, de los estudiantes, se le da un papel que va a desempeñar dentro del cuento, y entonces cada quien se aprende lo que dice ese personaje y podemos entonces narrar ese cuento y grabarlo, que es lo importante, que quede grabado para que se vea la actuación de cada uno de ustedes. Cuando narramos o grabamos un cuento, lo llevamos al mundo real, entonces cada uno tiene un papel y actúa como ese personaje que se le asignó dentro del cuento. Por ejemplo, ustedes ven cuando hicimos la narración de la llegada de Cristóbal Colón, que cada uno tenía una parte importante dentro de esa narración y cada uno se aprendió la parte. Y ustedes ven cómo este niño Álvaro hizo el papel de Cristóbal Colón y hacía cada gesto de lo que decía la historia. Entonces, eso es narrar un cuento que sea así, haciéndolo aquí, cada uno viendo lo que le corresponde. Ustedes en su casa, con su familia, más adelante van a narrar un cuento. Eligen uno o lo crean y cada uno va a tener un papel importante para realizarlo dentro del cuento. La poesía. La poesía es narrar en verso algo que sucede. Entonces, aquí a nivel mundial, el 21 es el Día Mundial de la Poesía. Vamos a ver lo que es una poesía.
La poesía es un género relacionado con el arte, con la belleza y con los sentimientos. Se reconocen las dotes y el talento de los escritores de poesía por las útiles selecciones de palabras, de metáforas y de rimas, que brindan musicalidad a sus obras. Las más populares tocan temáticas relacionadas con el amor y el romance, la batalla y el heroísmo, y las tradiciones de un pueblo. O sea que la poesía también pertenece al arte, aunque se trabaja en lengua española al igual que un cuento. La poesía pertenece al arte porque el que escribe poemas, versos, rima, es un artista. La poesía es un género literario, una forma de escritura creativa, donde las oraciones son llamadas versos y los grupos de versos son llamados estrofas. Se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historia de un modo estético y bello. Entonces, una poesía también la podemos dramatizar, haciendo los gestos de cada una de las cosas que dice el autor al escribir cada uno de sus poemas y de sus versos. Entonces, en esta clase vamos a aprender a dramatizar una poesía. A lo largo de que vayamos desarrollando el tema, vamos a ir viendo cómo dramatizar una poesía. Continuamos. Las manifestaciones artísticas. Una manifestación artística es algo que hace una persona. Miren esa pareja, están bailando. El chico carga a la chica y están bailando una danza. Entonces, es una manifestación artística. Las manifestaciones artísticas, el ser humano siempre ha hecho arte, y no como un lujo o algo superfluo. No hay sociedad o época histórica sin arte. El arte es una necesidad social, mediante la cual se expresan imágenes de la realidad física del mundo psíquico del ser humano, que interpreta la realidad a través de ideas y creencias. Entonces sabemos que el ser humano siempre ha hecho arte. Entonces una manifestación artística es cualquier acto que haga el ser humano para representar la realidad o el mundo tal cual es. Las manifestaciones artísticas reflejan los valores de su cultura a través del tiempo y son producidas por personas llamadas artistas y pueden clasificarse en clases como literarias, musicales, auditivas, corporales o de espectáculos y las artes plásticas. Cada uno de esos tipos de arte lo vamos a ir trabajando a lo largo de este curso. El arte realista, este video yo lo voy a dejar colgado en la plataforma para que ustedes lo vean. Y lo voy a poner un poquito, pero para que ustedes lo vean y puedan entender lo que es el arte realista. Entonces ya a partir de ahí ustedes continúan observando el video en la plataforma. Lo que sigue será la tarea asignada. Van a escribir un texto en Microsoft Word con las características que identifican el realismo y la ficción. Luego este documento lo van a subir al espacio dedicado para esa tarea en el aula virtual, el espacio que le vamos a dedicar para eso.
Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima clase.